entrar de lleno. Si van en sus Biblias y lo dejan ahí en Primera de Corintios, que es lo que estamos predicando aquí. La vez pasada hablamos sobre la unión bíblica o la unión que pide Pablo según los versículos del capítulo 1, básicamente del 10 hasta el 15, hasta el 16. Del 10 al 16 estuvimos predicando la vez pasada, si lo recuerdan, que hablamos cómo debe ser la verdadera unidad. Y ahí Pablo denuncia lo que estaba pasando en Corintios, si lo recuerdan, ¿verdad? Prácticamente les pega una exhortación, ¿verdad? De que todos debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer, y que no hay entre nosotros contiendas, y les regaña porque se enteró por medio de Cleofas, de Chloe, que había divisiones en la iglesia, y estas divisiones eran como grupitos, ¿no? Algunos decían, pues para mí mi pastor es Pablo, porque él sembró esta iglesia, ¿no? Otros, no, pues para mí es Pedro, porque él es el principal entre los apóstoles, ¿no? Para mí es Apolos, porque ese sí sabe predicar, es elocuente, no como Pablo, que es rasposo. Y los que se creían más espirituales decían, nosotros somos de Cristo, ¿no? Nosotros no seguimos humanos, nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Los más espirituales. Y Pablo les pega una regañada porque Cristo no está dividido, para nada, ¿no? Entonces les dice que, es más, les pone un ejemplo, yo ni siquiera los bauticé. Básicamente aquellas personas empezaban, ahí me bautizó Apolos, a mí Pedro, y empezaron a hacer los grupitos, que esos grupitos lo único que hacían era dañar a la iglesia, ¿no? Había esas fracciones. Entonces Pablo pues ahí les pega una regañada y hay una continuación en este tema con lo en relación a la unidad que debe existir en la iglesia. Y ahorita es lo que vamos a explicar, y es un pasaje, fíjate que bien raro, es muy sencillo, pero tiene una complejidad. No es tan sencillo de predicarlo. Y yo tenía años queriendo predicar este pasaje, fíjate, años. Y ahora que se me presentó la oportunidad, porque es lo que sigue, pues usé las técnicas de la predicación y lo único que hice fue hacerlo más complicado. La siguiente vez que lo predique lo voy a hacer mejor, la verdad, sí. Porque a la hora de hora dije, oh, rayos, a veces no es bueno seguir las técnicas, sino hacerlo de la manera de corazón. Mira, déjalo en ese pasaje, 17 y 18, ahí nos quedamos. Fíjate lo que dice aquí Pablo, aunque Seth fue el que leyó, ¿verdad? Lo leyó, no sé, que la Biblia de las Américas o en la Reina Valera 60, y está un poco, tal vez complicado. Mira, te lo voy a decir. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y lo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se entendió? ¿Sí lo entendieron todos? Sí, no, pues entonces yo soy el raro, porque la primera vez que lo leí dije yo, a ver, parece juego de palabras. Mira, ¿sí sabes qué es parafrasear? Parafrasear es usar tu propio lenguaje y decir lo mismo, pero con tus propias palabras. Entonces, mira, lo voy a decir parafraseando, a ver si se entiende mejor. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Mi propósito como apóstol no es bautizar, y no es que no sea eso importante, sino que la predicación tiene prioridad y preeminencia en todo, mayormente la proclamación del Evangelio de Dios, pero debemos hacerlo correctamente, no usando la sabiduría del mundo y no mezclando las filosofías existentes, porque ensuciarán y harán inútil el poder del Evangelio. Debemos entender que el mensaje del Evangelio es locura para los inconversos, pero a las personas que Dios ha tocado su corazón es el medio poderoso para salvarlos. O sea, traté de decir lo mismo, pero con mis palabras. ¿Se entendió? ¿O se entendió primero lo otro? Pero más o menos se captó la idea, ¿verdad? Bueno, mira, la idea es esto. Básicamente Pablo en esos dos versículos quiere resaltar la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Como primer lugar, lo más importante, y el poder del Evangelio. Eso es lo que quiere mostrar, eso es lo que quiere, él está dialogando, y es lo que yo quiero el día de hoy convencerlos de eso, con dos versículos nada más, pero, no lo puse, bueno, básicamente así, con dos puntos.
pero cada punto tiene dos subpuntos, ahí no se complica. Por te digo que lo hacemos a veces los predicadores, al usar las técnicas de la predicación, lo hacemos más complicado, ¿verdad? Primero, ¿cómo se logra la preeminencia y el poder del Evangelio? ¿Cómo se da? Predicándolo apropiadamente. ¿Y cómo se predica apropiadamente? Pues dándole prioridad al mensaje y no ensuciándolo, te fijas. Es sencillo, pero a la vez es complicado. Bueno, ¿y cuál es el punto 2? ¿Cómo mantengo la preeminencia o el poder del Evangelio? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, la predicación del Evangelio se manifiesta el poder de Dios. En la predicación del Evangelio se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, primero, que no es aceptado según las reglas o los cánones humanos. Y el mensaje tiene el poder para salvar a Dios, las almas. Básicamente es eso, pero te digas que es un poco más complicado. Voy a tratar de hacerlo sencillo. Entonces entramos de lleno con el primer punto. Debemos predicarlo apropiadamente. ¿Cómo? Acuérdate que Tony ahorita enseñó, hay que hacerle preguntas al texto para que realmente coincida. ¿Cómo lo predicamos apropiadamente? Pues dándole la prioridad al mensaje. Mira lo que dice ahí Pablo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahí está bien clarito. Si según Corintios, la preeminencia o cómo se predica apropiadamente, dándole la prioridad ante todo. ¿A qué? Al mensaje. ¿Cuál mensaje? Al del Evangelio. Eso es prioridad ante todo. Y se oye bien sencillo. Ahorita te voy a explicar implicaciones que tiene dentro de la iglesia, a ver si es cierto. Tiene prioridad ante todo la proclamación de la palabra. ¿Se entendió? Ante todo. Tanto así, aún en mi vida, tanto así que mira este pasaje. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo. Pues me es impuesta necesidad, dice. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y eso es para ti y para mí. Ay de ti y ay de mí si no predicamos el Evangelio. Ay, cuidado. ¿Por qué? Porque tiene preeminencia. Así es fácil. Porque la preeminencia de la palabra lo tiene ante todo en mi vida. Ante todo. Mira. Qué hermoso. Fíjate la exclamación. Qué hermosos son los pies. Obviamente es una metáfora. O sea, qué hermoso es cuando alguien viene y te trae el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de la palabra. ¿Cuál? El Evangelio. ¿Por qué? Porque es prioritario en la vida del ser humano. No está hablando nomás de la iglesia. ¿Se entiende? La prioridad. ¿Por qué es tan hermoso cuando alguien viene y está hablando la palabra? Porque es algo valiosísimo. Por eso es prioritario. ¿Se va captando por dónde va Pablo? ¿Sí? Esto lo escribió hace 2000 años. Y era urgente predicar el Evangelio. 2000 años que estamos más cerca de que venga Cristo, más prioritario debe de ser, ¿no? Ya pasaron 2000 años. Ya el relojito de arena está acá cerca para que venga Cristo. Pues hay que predicar, hay que proclamar la palabra, ¿verdad? Con mayor razón. Entonces, ahí está, ¿no? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Cuando escuchamos esta declaración, alguien puede malinterpretar las palabras de Pablo. Alguien puede decir, o sea que Pablo minimiza el bautismo. O sea que a lo mejor Pablo no cree en el bautizo. A lo mejor Pablo le resta importancia al bautismo. No es eso. No es eso lo que no está minimizando el ritual o la ordenanza. No es que repudie o que él le molesta bautizar. No. Acuérdate que está dentro de un contexto y está hablando de la unidad y los problemas que había en Corintios. Entonces él trata de meter esta enseñanza en medio de esto, ¿no? Las divisiones habían dañado a la iglesia. Dijimos que esas divisiones, aunque pueden verse muy espirituales, son nocivas y es pecado. Una cosa es que yo me identifique mucho con mi hermano Antonio, me simpatice mucho y es con el que más platico, pero no por eso voy a crear grupitos, porque eso daña a la iglesia, daña la unidad y es pecado, pero yo lo puedo disfrazar de amistad. Cuidado, como veíamos en la mañana, cuidado con eso, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo Pablo es, sí, el bautismo es una ordenanza y es muy importante, pero la prioridad la tiene la proclamación de la palabra. Eso es lo prioritario, antes que todo. Tanto así, que acuérdate que la comisión que hizo Cristo, poquito antes de ascender, en Mateo 28, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. No dice, bautícenlos y luego hagan discípulos. No dice eso, ¿no? Lo primero que es, hagan discípulos. ¿Y cómo voy a hacer discípulos? Enseñándoles la palabra. Y ya después los bautizo, claro. Pero lo primero es discípulos. Y no se puede ser discípulos sin la proclamación de la palabra y del Evangelio.
¿Se entiende? Para que vean cómo tiene una lógica todo. Todo. En Marcos, la misma comisión, pero en Marcos la maneja un poquito diferente. Dice, vayan por todo el mundo. ¿Y qué dice? Bautícenlos. No. Y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere es condenado. ¿Te fijas? Ya no menciona lo del bautismo. Entonces la prioridad es la palabra, el evangelio. ¿Verdad? ¿Se fijan? No dice en la comisión, vayan por todo el mundo y acaben con la pobreza. ¿No? Ya ves que algunos dicen que Cristo, su mayor interés eran los pobres, ¿no? Y tenemos al presidente hablando de la Biblia según él, no conoce la escritura, dice que es cristiano. No es cierto, esa no es la prioridad del Señor. La prioridad es los perdidos, no los pobres, ¿no? Vayan por todo el mundo y acaben la pobreza. Nunca dijo eso. Vayan por todo el mundo y ayuden a los desvalidos, a los enfermos, los que están en las esquinas mendigando. No dijo eso. Vayan por todo el mundo y acaben con el hambre del mundo. ¿No? Vayan por todo el mundo y salven al planeta que se lo están acabando. No dijo eso. Y todo eso es importante, pero no llega al valor que tiene el proclamar la palabra. Eso es prioritario en la vida de todo mundo. Proclamar el mensaje. Por eso murió Cristo. Sí, tú dirás si no. Y Pablo, además, dice, es más, yo casi ni bauticé. Es más, no me acuerdo ni de a quién bauticé. Creo que bauticé a fulanito y a menganito, menciona Pablo, ¿no? No restándole, sino dándole importancia debida al mensaje, no minimizando el bautismo. Y también porque, imagínate, ¿quién te bautizó a ti, Abraham? Pablo. Wow, entonces Abraham ya. Y dice Luis, ¿y a ti quién te bautizó? Judas. Imagínate. Exacto. ¿Te fijas la diferencia? Y luego otro. Antonio, ¿a ti quién te bautizó? El Señor Jesús. Wow. Entonces imagínate, ¿cómo va a caminar Antonio? Va a levitar. Va a llegar los domingos flotando. Ese es el peligro de nosotros, la verdad. No podemos creer porque es cierta personalidad. Entonces Pablo trataba de evitar eso. O sea, de hecho Jesús no bautizaba, ¿sí sabías? Jesús no bautizó. Él ponía a sus discípulos a bautizar. ¿Para qué? Para que nadie se jactara de que a mí me bautizó el Señor Jesús. ¡Wow! Pues vale más tu bautismo entonces. No es importante quién te bautiza, sino en quién te bautizas. ¿Sí? No es importante el predicador, sino lo que predica. ¿Sí o no? Así debe de ser. Así debe de ser. De hecho, cuando alguien llega aquí y ya decide hacerse miembros con nosotros, inmediatamente tratamos de hablar con él de dónde viene, qué trasfondo teológico trae, si se bautizó, en el nombre de quién se bautizó, quién lo bautizó, a qué iglesia pertenecía cuando se bautizó, fue discipulado o no fue. ¿Para qué? Porque queremos indagar todo lo de su vida. No, porque queremos saber que a veces hacen las cosas de la manera correcta, ¿no? Han llegado personas que se bautizaron en una secta, entonces su bautismo no sirve. No es bautismo, de hecho es mojado, como decimos. No, otros se han bautizado sin ser creyentes, entonces no vale su bautismo, porque no es bautismo, es mojarse. Acuérdate que el bautismo es para creyentes. Si alguien se bautiza y no es creyente, no es bautismo. Ya lo hemos explicado muchas veces eso, ¿no? Entonces lo hacemos para que se hagan correcto y darle prioridad al mensaje. Es lo mismo en los cultos, las alabanzas, la liturgia del culto. Si te fijas, siempre el énfasis es el mensaje de la palabra, el evangelio, Cristo, no las personas. Aquí no se exalta a nadie. Entonces debemos darle la prioridad al mensaje. Dentro de las iglesias existen muchos ministerios y programas. Hay iglesias que son tan organizadas que tienen un montón de programas para todo, ministerios. Y es bueno. Yo no soy muy partidario de los programas, sinceramente. No soy partidario de los programas. La prioridad es que se enseñe y que se predique el evangelio. Esa es la prioridad. La prioridad no es que los niños se entretengan ahí, no. O que aprendan valores. Tienes que ser manso como Moisés, valiente como David. No, esa no es la prioridad, la verdad. ¿Sí?
que desarrollen relaciones entre ellos, o que tengamos un grupo de jóvenes para que desarrollen aptitudes, actitudes y se relacionen entre ellos. No, esa no es la prioridad de la iglesia. Que tengamos, que las mujeres, la femenina tengan en su tiempo en la semana y se puedan reunir ellas. O que tengamos un grupo de personas que salgan a evangelizar, que los varones se reúnan, que tengamos un ministerio para los pobres, para los necesitados, que vayan a los hospitales, que le den de comer a los indigentes. Esa no es prioritaria en la iglesia. Es importante, pero no es prioritario. Lo más importante y lo central en la iglesia es esto: la proclamación de la palabra. Lo más importante en la semana es el domingo. Lo más importante del domingo es el tiempo de la predicación. Fíjate. Y no porque lo diga yo, porque, pues claro, es predicador. No, porque es la prioridad del mensaje. El mensaje. Eso es prioritario. A una iglesia no la hace buena o importante porque tiene muchos programas, muchos ministerios. No. ¿Cómo se predica el domingo? ¿Quién predica el domingo? Eso es importante. ¿Sí? La predicación de la palabra y específicamente el evangelio. El evangelio. Dice un teólogo, Hott, no sé cómo se pronuncia Hott, la verdad está inconmensurablemente por encima de los ritos externos. ¿Se entendió? La verdad está por encima de los programas y los ministerios. La apostasía de la iglesia, fíjate, está diciendo que muchas iglesias se desviaron, consistió en hacer que los ritos, los programas, fueran más importantes que la verdad. A veces la iglesia le da más importancia a los programas, a los ministerios, que a la esencia de la verdad. Qué tristeza, ¿no? Y tiene razón este teólogo. El día de hoy muchas iglesias se han desviado dándole más importancia a la organización y a los programas dentro de la iglesia que a la predicación, fíjate, expositiva de la palabra. ¿Sabes cuántas iglesias en esta zona, toda esta zona de Sinaloa, se predica expositivamente? No sé si con una mano puedes contarlas. En Sinaloa, fíjate. Pero todas están llenas de programas, eso sí. Eso sí. Ahora, todo esto, a ver si al final lo explico más. Todo esto, cuidado de estar pensando, la prioridad es el evangelio, la prioridad es el mensaje. Está hablando de evangelismo. No, nunca mencioné la palabra evangelismo. ¿Sí? Porque muchos se desvían por ahí. No estoy hablando de evangelismo, Estoy hablando de la prioridad del mensaje. De hecho, Pablo está hablando de eso ¿a quién? A la iglesia de Corintios. ¿Acaso los estaba evangelizando? No, les estaba mostrando la verdad. El evangelio es para inconversos y para nosotros, ¿sí sabías? El evangelio es para los dos. Entonces la prioridad del mensaje hay que dar. Eso es todo. Ahora, no debemos ensuciarlo. ¿Cómo puedo ensuciar yo esto? ¿Cómo puedo ensuciar yo el mensaje? ¿Cómo se puede ensuciar? Yo sé que te viene a la mente muchas opciones, pero ¿qué dice Pablo? No con sabiduría de... ¿Acaso es malo ser sabio? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Mira, si te lo voy a leer 4 versiones. La misma frase, la primera frase. No con sabiduría de palabras. Las Américas. No con palabras elocuentes. ¿Está malo ser elocuente? No con discursos de sabiduría humana, dice la versión internacional. Y una paráfrasis dice, no con palabras ingeniosas. ¿Qué me está enseñando Pablo ahí? No con sabiduría de palabras. ¿Qué me quiere decir? Sabiduría es filosofía ahí en griego. ¿Qué quiere decir? La idea de Pablo es que no mezcles en el mensaje la filosofía humana. Eso es lo que quiere enseñar. No mezcles la sabiduría del mundo, la filosofía, aquí, no la metas. Porque eso es ensuciar el mensaje. Y lo hace vano. ¿Y qué es vano? Inútil. Falsificar, perder valor, denigrar, vaciar. Eso quiere decir vano. Es decir, que si yo agarro filosofía de allá y la meto aquí para reforzar un poco lo que estoy diciendo, ensucié el mensaje. Ensucié el mensaje. Y acuérdate que en ese tiempo, Pablo venía de Atenas, donde era la cuna, los griegos ahí, supuestamente mucha sabiduría, un montón de escuelas filosóficas. El día de hoy muchas personas del mundo siguen a los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles,
grandes escuelas que el día de hoy todavía influencian un montón de las personalidades del mundo. Las más grandes personalidades del mundo han sido influenciadas por estos filósofos. Y dice Pablo, no los tomes en cuenta. No agarres su filosofía y la metas aquí. No la metas. Oye, pero son filósofos. No la metas. Porque vas a ensuciar el mensaje. No lo ocupo yo, dice. No lo hice yo. Que Pablo tenía como un doctorado casi en teología. No lo metió. Eso es lo que está hablando. Y puede ser muy sutil. Usar la filosofía del mundo y meterla aquí, muchos no lo van a percibir porque puede ser muy sutil. Es más, ¿sabes qué? A la gente le gusta más que le metamos un poquito de filosofía, sabiduría del mundo, mezclarlo con él, y ni cuenta se dan y les gusta más a que si hablamos pura palabra. Mira, están las sectas, ¿sí? Que usan la Biblia, están las sectas. Ellos usan poquita palabra, mala interpretación y un montón de sabiduría. ¿Y sabes qué hay? Millones de feligreses, millones de membresía. Me voy un poquito para el centro. Están las iglesias que son evangélicas, pero que no tienen predicaciones positivas. Le meten, más o menos interpretan bien la Biblia en algunos casos y le meten poquita sabiduría del mundo. Hay mucha membresía, no tanto como en las sectas, pero hay mucha membresía. Te vas ahora para acá, más a la izquierda. Están las iglesias reformadas o las bíblicas, donde se usa pura predicación expositiva y nada de sabiduría del mundo. ¿Y sabes cómo es la membresía? Chiquita. ¿Qué te quiero decir con esos tres casos? Que a la gente le fascina la teología mezclada con sabiduría del mundo. A todos les encanta más. ¿Y qué dice Pablo? No lo hagas, porque la vas a ensuciar el mensaje. No lo hagas. Las personas les agrada más la filosofía, la sabiduría del mundo, que la enseñanza fiel y expositiva de la palabra. O mejor, cuando esta se mensa, el mensaje es más tolerable y más digerible. Por ejemplo, el día de hoy tenemos consejería cristiana versus consejería bíblica. ¿Cuál te gusta más? A la gente le gusta más la consejería cristiana, no la bíblica. La bíblica es la buena. La cristiana es la que mezcla Biblia con preceptos psicológicos y de psiquiatría y humanismo. Y les gusta más. ¿Qué te gusta más? ¿Predicación versus predicación expositiva? La otra es predicación. La predicación expositiva duerme. Es pesada. Es aburridita a veces. Y más si no lees la Biblia. Uf, es pesada. Y más si hace calor. Evangelio bíblico contra evangelio carismático. Que hablemos aquí con ciertas experiencias. Hoy del Dios, el Señor me habló, me dijo, ¿sí? Imagínate, empiezo con esas cosas y mira, los que están dormidos abren los ojos. Les fascina eso. Ayer tuve esta experiencia y la mezclo con la palabra. Todos fascinados van a estar, ¿no? Evangelio bíblico versus carrera al éxito. Imagínate una predicación. 3 pasos para alcanzar el éxito financiero bíblicamente aprobado por Dios. Wow, pues todos queremos oír esa predicación para pagar Electra, ¿no? Pero es en serio, eso nos gusta. Fíjate, en Corintios 2, 1 Corintios 2, se lo voy a leer. Mira lo que dice Pablo. Es un poquito adelante. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando humanas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te fijas? Vuelve a aclararlo. Cuando vine y les prediqué, no usé la filosofía del mundo, fue pura palabra. El otro día, comentó mejor que estudio, platiqué de una experiencia que tuve aquí hace muchos años. Me llegó un matrimonio carismático que venía de una iglesia que está muy dañada y en Mochis, muy dañada. Entonces ellos venían de ahí y muy amables, muy lindo este matrimonio. Entonces casualmente me tocó predicar del pecado, fíjate el tema, el pecado, ¿no? Entonces fue
fuerte la predicación. Y yo cuando estaba predicando le veía la cara a la señora, la hermana, y así como afligida. Entonces yo dije, ay, está poderoso, le está pegando, le está redarguyendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y al terminar me acerco y le digo, ¿qué le pareció la predicación? Y dice, una cara de tristeza. Pues bien. Y ya. En la semana me habla Brian y me dice, hermano, el matrimonio te quiere ver, quiere que vayas a platicar con ellos. Y yo, y ahí va, se me cuela Brian, no, ahí va conmigo, metiche. No, entonces vamos, y llego y lo primero que me dice, hermano, le vamos a decir cómo se tiene que predicar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me empiezan a citar versículos aislados en la Biblia, puros versículos que hablaban del amor. ¿Te fijas? O sea, como diciendo, no hable del pecado, no hable tan feo a la gente, hábleles del amor. ¿Qué es eso? Preceptos del mundo. Habla de un Dios de amor, no hables del pecado, no hables del infierno, no hables del castigo. Fíjate, yo me quedé así, pues bueno, reaccioné bien, lo bueno es que no me molesté, me dio lástima a la gente, pero ni modo. Y hoy tenemos el peligro de incluir como sabiduría del mundo, por ejemplo, preceptos de psicología. Hoy tenemos pastores que estudian la licenciatura de psicología para poder pastorear mejor. ¡Wow! Es una tontería eso. Es terrible que el día de hoy muchos pastores están haciendo, estudia consejería mejor. Sí, dice, como mi hermano Manuel lo decía. La psicología, la psiquiatría, las ciencias sociales están entrando en la iglesia. Evolución versus creacionismo. ¿Cómo vamos a creer que en 6 días el Señor hizo todo? ¿Cómo vamos a creer que el caballo era así? ¿Cómo vamos a creer que Abraham era como nosotros? No, evolución. Que la tierra es plana, que Cristo era comunista, que la inclusión, tanto en el lenguaje como el tipo de personas, no, la inclusión que manejan ahora, a todos se les puede decir ahorita, ¿no? Todos, para que no se me ofenda a nadie, ¿no? ¿Qué es eso? Es la sabiduría del mundo entrando acá, es una tontería, ¿no? Que yo me percibo, ¿cómo se llama este? Binario. ¿Qué es eso? ¿No? La iglesia se tiene que modernizar, dicen. ¿En qué se tiene que modernizar? No hay nada que cambiar en la iglesia, no hay nada nuevo aquí. No, es que fui a Estados Unidos y las iglesias allá están haciendo esto. ¿Qué están haciendo? No hay nada nuevo bajo el sol. Pero entra la sabiduría del mundo. No, eso es arcaico, ¿no? El que no permitan divorciarse, hay que darle opciones a la gente. Divorcio, adopción, 2 personas del mismo sexo. El mundanalismo, lo mundanal, el mundo, las ideas están entrando. La educación de los hijos, ve cómo están las generaciones, cómo están creciendo los jovencitos. Métele oratoria, métele demagogia, métele diplomacia a tu predicación. Y muchos lo hacen. Aquí ha habido personas que son muy buenos comunicadores. Y tú dices, qué buen predicador. No, fue buen comunicador. Hay gente que es elocuente, pero no lo hace buen predicador. Hay gente que tiene mucha diplomacia. Y tú dices, qué lindo. No, fue diplomacia, ¿no entendiste? ¿No te diste cuenta? ¿Me explico? Entonces, no le metamos filosofía del mundo. Ahora, esto está en un contexto. ¿Por qué también lo evitaría Pablo? El que entre filosofías diferentes crea división. En la iglesia de Corinto había divisiones porque entraron, como era la cuna de los griegos ahí, la filosofía que reinaba. Muchos traían eso y lo estaban propagando. Unos se creían más espirituales porque tenían una filosofía del mundo más profunda que los demás. ¿Me explico? Menospreciaban a los que eran bíblicos. Se creían superiores. La filosofía del mundo, la forma de pensar del mundo, promueve la división dentro de la iglesia, trae egocentrismo, orgullo, exaltación al hombre. Hace muchos años estaba en un culto en una iglesia y tenemos un invitado y esa persona había ayudado mucho a los fundadores de la iglesia. Y yo lo conocí, ya era un tipo excelente, muy buen varón, me cayó muy bien. Pero en el culto hubo una serie de agradecimientos para este hombre que nunca había visto, ni siquiera para Jesucristo. Entonces yo dije, este culto es para este hombre, no para Jesucristo.
Qué bueno, muy linda esa persona, era un hermano, pero fue un culto para esa persona. ¿Qué es eso? Pero en el mundo se ve bien eso. He ido a funerales y hablar nada más del difunto. Hey, si vas a predicar en un funeral, habla de Cristo, no del difunto. Pero en el mundo no se ve bien eso. Hay que hablar bien del muertito ya, ¿no? Más ahora que ya se fue. ¿Sí? En cambio, este mensaje promueve la unidad. El mensaje de la cruz trae humildad, arrepentimiento, y eso crea unidad. Existen tantos predicadores, fíjate, que no deberían de predicar. Hay tantas iglesias que no se predica correctamente, que han permitido introducir los conceptos del mundo. Se debe de evitar eso. No debemos ensuciar el mensaje. Nosotros solo somos mensajeros, no editores. No editemos el mensaje trayendo filosofía del mundo. Continuemos. Punto 2. En la predicación del Evangelio se debe manifestar el poder de Dios. ¿Y cómo es eso? No aceptando los cánones, ¿sí? Las reglas humanas. Y te dice la razón, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo? Mira, primero tienes que entender una cosa, tienes que apropiarte de eso. La predicación del Evangelio tiene poder de Dios. A ver, no te debe quedar ninguna duda. Debes confiar ciegamente y tener un 100% de convicción que la predicación del Evangelio tiene poder de Dios. Ahorita te voy a explicar más de esto. O sea, tienes que estar convencido. A veces le quieres enriquecer metiéndole sabiduría del mundo o de testimonio, estas cosas adornan. No. El Evangelio simple y llano tiene tanto poder. Ahorita te voy a dar un testimonio, que algunos ya se lo saben. Mira, no es aceptado según los cánones humanos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de la cruz. Para empezar, ¿qué significa la palabra de la cruz? ¿Qué quiere decir Pablo con la expresión la palabra de la cruz? ¿Sí? Es todo lo que tiene que ver con Cristo, el Evangelio. Cómo vivió, cómo nació, qué hizo, qué ministerio tuvo, cómo murió, qué predicó, qué resucitó. Eso es la palabra de la cruz. Lo están englobando de esa manera, ¿verdad? Todo lo que es concerniente, el implícito, todo lo que tiene que ver con su muerte, que cargó el pecado, pagó la deuda, y en la resurrección, todo eso. Todo eso significa la palabra de la cruz. Todo eso. Ahora, eso que acabo de decir, para las personas del mundo es locura. La palabra en griego significa, es una bobería, es una insensatez, es una tontería. Para ellos el Evangelio es una tontería. Qué tremendo, ¿verdad? Es en serio. ¿Sí? Así que según el contexto de Pablo, lo que nos está diciendo es que según la sabiduría del mundo, es decir, según las reglas, los cánones, la filosofía, sus razonamientos, este mensaje es una tontería. O sea, ese plan redentor de que un padre amoroso manda a su hijo, se hace humano, vive una vida perfecta y de repente se deja atrapar y lo matan en la cruz y muere y eso salva a la humanidad. Eso es mejor que lo en Santo Claus. Yo le decía a la gente, antes de ser cristiano, le decía cuando me venían a compartir el Evangelio, yo les decía, todo mundo necesita un Santo Claus. Los niños creen en su Santo Claus. Ustedes los adultos necesitan su Santo Claus, que se llama Jesús. Porque para mí lo que ellos me decían era una reverenda tontería, fíjate. Yo fui de esos, qué tremendo. Yo les decía, la gente menos inteligente es la que cree estas cosas. ¿Te fijas? Yo era igual que lo que está diciendo aquí Pablo. Es tremendo, tremendo. ¿Sí? Es absurdo era para mí. Mira lo que dice Pablo. Pero nosotros predicamos, o sea, no importa la influencia de la sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo y crucificado, o sea, el Evangelio. Pero ¿qué pasa? A los judíos eso les tropieza, porque ese Mesías no es, ellos están esperando. Entonces, tú me estás predicando eso, me tropieza, dice el judío. ¿Y qué dicen las naciones ellos? Locura, es tontería. Un hijo de Dios
Se parece a las películas de Hollywood. Todos manejan un hijo de Dios, si te fijas. Hay un Salvador y hay unos elegidos. Qué bien hace su trabajo Satanás, te fijas. Ellos no pueden aceptar que el ser humano es malo. Eso es una locura. Somos buenos. Ve todo lo bueno que hacemos. Que nuestra naturaleza es pecadora. Que no podemos que no podemos buscar a Dios. No pueden creer eso. Eso es la cura. Estás mal. Que Dios está enojado. Que Dios está airado con el impío todos los días. Eso es una locura. ¿Cómo puede existir un Dios de amor así? Que del pecado nos separa. Que solamente por fe me salvo. O sea, no necesito hacer nada. Ni una obra. No. Es una locura. O sea que un violador, pederasta, secuestrador, sicario y que vendió droga, nomás porque se arrepiente se va a salvar. Sí. Estás loco. Estás loco, ese evangelio es una locura. No es posible. Hay alguien que nada más fue mentiroso toda su vida, pero no cree. ¿Se va a ir al infierno? Sí. Óyeme, pues está mal tu Dios. Su justicia está rara. ¿Te fijas? Para ellos es locura. Entonces, no se puede hacer nada con las personas. Solo quedan dos opciones de hacer por ellos, ya sabemos. Orar y evangelizarlos. Es todo lo que vamos a hacer. No hay más. Solo depende de Dios. Es más, fíjate. Cualquiera diría, tú ves las películas y cuando vemos que mitología o lo que tú quieras, está un Dios y envía a su hijo, normalmente ¿cómo es ese hijo? Físicamente ponen un artista que tiene galanura, presencia, físicamente, wow, dices tú, ¿no? Y tiene poderes, es alguien que sobresale. Si Cristo estuviera ahorita aquí, Cristo me refiero antes de morir, no sabríamos nadie que era el Mesías. Nadie, ¿sabes por qué? Dice Isaías, fíjate cómo Isaías 53, 700 años antes que Cristo apareciera, ¿sabes cómo lo describe? ¿Cómo es Jesús? No hay parecer en él, ni hermosura, ni atractivo, para que leas. Era alguien tan común, era un típico judío. Físicamente no tenía nada. Como te digo, tú hubieras escogido a los 12 apóstoles y él hubiera estado en medio. ¿Y quién es el Mesías? Pedro. Hubiera escogido otro, porque él físicamente no tenía nada. Era un judío común y corriente. Y fue adrede. Dios lo planeó de esa manera. Pero en el mundo no puede verlo así. Acuérdense los profetas cuando iban a escoger al ungido. Iba el profeta para vaciar el aceite, siempre se iba sobre el más alto, el más guapo, ¿no? Nosotros vamos en el parecer y dice Dios, no. ¿Sí? ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser este? Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. No fue importante para ellos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. O sea, lo vimos tan sin importancia, los judíos y los gentiles. Si fue crucificado. Aparte, ningún romano podía ser crucificado, fíjate, porque era una muerte tan vergonzosa. ¿Y cómo es que el Hijo de Dios fue crucificado? ¿Cómo un padre, un Dios, va a permitir que la muerte más humillante en ese tiempo lo padezca su hijo? ¿Cómo mi hijo va a nacer en un establo llena de estiércol y moscas? No suena lógico. ¿Sabes qué? Está mal esto. Es una locura Eso de la Biblia. ¿Cómo Dios mató niños en el Antiguo Testamento? Mató ancianos, mujeres. ¿Cómo Dios? Está mal ese mensaje, ¿no? Va a venir Cristo con furia a matar a las naciones impías. Es una locura eso, ¿no? Milenio. Vamos a estar gente con cuerpo glorificado y gente normal viviendo al mismo tiempo y Cristo físicamente reinando. ¿Qué fumaste? ¿Qué película viste? La gente aún cristianos puede decir, me hace que el pastor se nos desvió y alegorizó mucho Apocalipsis, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Te lo dice acá adelantito. El hombre natural es el de afuera, el inconverso. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es esto? Porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Y él está muerto espiritualmente. En 1996, mis hijos estaban chiquititos, y entró un avivamiento en mí, un despertar espiritual. Y dije, y tenía como 32 años, dije, ya, soy un hombre hecho y derecho, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo que sentar cabeza y voy a buscar lo espiritual. Entonces le hablé a un compañero, era adventista, y hablé con un poco de las cosas espirituales. Y me dijo, yo te voy a regalar una Biblia para que empieces a leer. Ay, me la dio, no hombre. Estuve algunos meses que los fines de semana me ponía a leerla, antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Bueno, estuve unos meses. ¿Sabes cuál fue el diagnóstico? Es una tontería eso. Así es una tontería. 1996. Pasan como 10 años más, tengo el accidente y dijeron mi familia, ahora sí está sensible, ahora sí va a escuchar la palabra, le vamos a regalar una Biblia. Y me mandan una Biblia con un pastor y me la regalan. Y yo pues ya en crisis existencial, me cambió la vida, agarro la Biblia y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y rayos, qué tontería es esto que está escrito. Le busqué por el antiguo y por el... Una tontería. La guardé, mi esposa la guardó. 3 años después me dice una persona que ahora es hermano en Cristo, me dice, ¿a ti te está hablando Dios? Lee, porque yo le hacía muchas preguntas. Léete la Biblia, pero empiézale por Juan. Llegando a mi casa, le digo a Alicia, aquella Biblia que está escondida, que tiene 3 años guardada, dámela. Y me la da. Agarro a Juan y le empiezo a leer y yo, ¡wow! No le entendía nada. ¿No? ¿Quién es el hombre de Dios? Jesucristo. Me explicaban todo porque no tenía nada. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, ¿sabes qué pasó? Un milagro. Todos los días, durante 20 años, le he seguido leyendo. ¿Qué pasó? Es la misma Biblia. ¿Qué pasó? Dejé de ser un hombre natural. Ocurrió el milagro. Has de discernir espiritualmente. Nací de nuevo. Me quitó la venda. Era locura. Y luego, ¿sabes qué hace Dios? Su sentido de humor. Me dedicaba a la construcción, me sacó de la construcción y me dice, ahora vas a vivir vendiendo Biblias. 8 años vendiendo Biblias. El sentido de humor del Señor, ¿te fijas? Y después la vas a enseñar. Tremendo, ¿no? Bueno, ya. Ok. Muy bien, entonces, entendiendo. Son ciegos espirituales. Tenemos un corazón de piedra. Hechos 17 y 18. Acompáñenme para que se me despierten. Despiértense. Hechos 17 y 18. Mira lo que pasaba ahí con la filosofía griega. Hechos 17, 18. Fíjate cómo ve la gente a un predicador. Hechos 17, 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, son las filosofías griegas que estaban en ese tiempo, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero viene siendo como un recolector de ideas. Entonces decían, escucharon la predicación de Pablo y dijeron, agarra ideas de todo el mundo y las trae aquí como propias. Es un palabrero. No tiene argumentos. Fíjate cómo lo menospreciaban, porque empezó a hablar del evangelio. Y cuando de repente está hablando del evangelio y empieza a meter la doctrina de la resurrección, los perdió. Dijeron, no, ese sí está loco, está tonto. Fíjate, los filósofos, cómo lo veían a Pablo. Y dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y me brinco hasta el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de, y se iban, otro día te escuchamos. O sea, con eso los perdió, porque es locura para ellos. Ellos tienen otra filosofía del mundo, eran politeístas. La mitología griega es extensa y es fascinante, la verdad, si te pones a leerlo. Para ellos era un predicador ignorante. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, último punto. El mensaje tiene el poder de salvar a las personas. Ahí está. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Empieza con un pero, cambia. Lo pinta muy drástico, ¿no? La gente es locura, están perdidos. Pero ahora dice, pero, dando opción. ¿Sí? Dice, en realidad las personas del mundo están irremisiblemente condenadas. Pero a los que se salvan,
¿Quiénes son los que se salvan? Ahí lo dice. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los elegidos, los hijos de Dios. ¿Y cómo se salvan? Por el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El mensaje del Evangelio. Así de fácil. Simple, sencillito, ¿te fijas? Es todo. Es todo. Entonces, por eso cuando tú entiendes el Evangelio y empiezas a sumergirte en las verdades de la Biblia, es como un rompecabezas. Ahora, aquello que te parecía locura, todas las piezas, la predestinación, fui elegido, fui redimido, ahora cómo perdona a Dios, ahora entiendo por qué Cristo hizo, por qué murió, ahora entiendo la justificación. Entonces todo el esquema del rompecabezas tiene forma y entiendes y dices tú, ahora entiendo el plan de Dios. Es bien simple, pero bien maravilloso y profundo. Maravilloso el plan de Dios. Lo que antes te parecía una tontería, una locura, y que no la llevas pies con bola. Yo cuando recién me convertí como cristiano, la doctrina de la predestinación no la podía aceptar. No la podía aceptar. Yo decía, ¿en qué momento decidí yo? ¿Y en qué momento me trajo Dios? No. Hay algo que no cuadra, decía yo. Pasé como año y medio peleándome con los hermanos, porque me lo explicaran bien, porque no la encontraba yo aquí. Bueno, no la entendía más bien. ¿Me explico? Pero cuando ya tienes todas las piezas, ves todo el cuadro, el plan redentor de Dios es fascinante. Y tiene un montón de lógica. Todo tiene lógica ya. Por eso, incluye tener la mente de Cristo, dice. ¿Quién lo conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto no es místico. Mente de Cristo se refiere a que tú ya entiendes estas doctrinas. Eso es tener la mente de Cristo, ¿verdad? Que nos ilumina. Eso es el poder del Evangelio. Fíjate cómo Pablo todavía redunda más. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, él dijo, no, usando la filosofía nadie me va a conocer. Es mentira, nadie me puede conocer usando filosofías del mundo. ¿Cuál? La locura de la predicación. Tiene que haber un loco que enseñe, que predique, que proclame. Así se va a salvar la gente. No, hay que modernizar, estás loco. Así, porque ese es el plan del Señor. Por la locura de la predicación. Ese es el plan loco de Dios. Solo así se puede salvar la gente. Nadie se puede salvar teniendo fe en Dios. La única manera es entendiendo el mensaje del Evangelio que habla de Cristo. Es la única manera. ¿Sí? Mira, otro argumento más. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué? Ahí te da la razón. Porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. No habla de ninguna obra. Nada. Nada más fe. Y la fe no salva. Lo que salva es Cristo. La fe es el medio. Nada más. ¿Sí? Me voy a apurar un poquito más porque ya me estoy tardando. Así que, ¿pero cómo se llega a esa fe? Romanos 10:17, ¿cómo dice? La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El mensaje, el Evangelio. ¿Y acaso cómo se muestra el poder de Dios? Con esto. ¿Cómo dice qué es esto? Es viva y eficaz. Después de 2000 años, esto es eficaz. No ocupo nada para que la gente se salve, más que usar en la Biblia. Esto es tan poderoso. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo puede cambiar las personas? Nada más con esto, con el mensaje. Iba a traer el testimonio se me olvidó buscarlo, de Paul Washer, cuando en Perú, está en una predicación y entra un sujeto y se salva al oír el Evangelio, pero se queda días con él. Está hermoso, estaba hermosísimo ese testimonio. Nada más que pues no, lo dejé pasar y no lo da. ¿Verdad? No, pero es que es un testimonio de esto, del poder del Evangelio. Es un hombre que entra agobiado y termina la predicación Paul Washer y se baja para hablar con él y le predica y le dice, ok, y no pasa nada. Entonces Paul Washer dice, tengo el vuelo, me tengo que ir, y se espera. Y al día siguiente empiezan a hablar y le platica el Evangelio, y el otro, tristísimo el hombre. Y se queda varios días sin nada. Y el último día le vuelve a predicar el Evangelio y de repente el hombre dice, ya entendí, Cristo murió por mí. Tenía días diciéndoselo.
¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que lo salvó? El poder de Dios por medio del Evangelio. O sea, le cayó el 20 después al Señor. Le quitó la venda y se salvó este hombre. Está maravilloso, pero él lo platica mucho mejor que yo, y con detalles, y lloras al oírlo, lloras. O sea, vean lo que es poderoso en la palabra. Es viva y eficaz. Es lo único que puede ir hasta el dentro del corazón, del alma humana, y discernir qué hay ahí. No tengo que ir a terapias, no tengo que ir con el psicólogo para que me diga qué tengo. No, eso es lo peor que puede hacer, esa sabiduría del mundo. La palabra va a detectar qué tengo. Es profunda, es una espada. Dice Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo? El corazón más duro, la persona más egocéntrica, la palabra destruye. Y va a entrar el Evangelio. Poderosísimo. Ese es el poder de Dios. ¿Sí? Mira qué dice aquí, Salmo 19. La ley de Jehová es la Biblia, la Escritura. Dice que es perfecta. No se lo ocupo más. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Es lo único. Me ha tocado muchas experiencias de personas, varones más bien, que caen en la drogadicción y los meten a centros. Y los visito, les comparto y bla, 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 y no cambia nada. Bueno, cuando están ahí fingen que están arrepentidos y que quieren saber de Dios. No, saliendo voy a ir a su iglesia, pastor. Y salen y vienen un mes y ya se van. Y al rato vuelven a caer en las drogas. ¿Y el centro? ¿Qué pasó con el centro? ¿Por qué no los cambió? Solamente la palabra cambia a la persona. Solamente. Ese es el poder de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O sea, las personas van por el camino, se encuentran los obstáculos que son el pecado. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Ese es el poder de Dios. Este librito, este mensaje que viene aquí, es lo que puede transformar el mundo entero. Es lo que cambia a cualquier persona, tanto para salvarla del pecado como para santificarla. Esto es el poder de Dios. Por eso la gente, es una locura. Es una locura. Para terminar, último versículo. El que cree, ahí está, en el Hijo, no tendrá, tiene vida eterna. Ya, es un hecho. Ahí está el poder de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es una locura. Este es el Evangelio. Ahí está, ese es el poder de Dios. Tiene. Eso es maravilloso. El poder de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar.